y las voy a cargar dentro de mi sitio que estoy trabajando. Lo puedo inclusive pegar de acá o arrastrarlas, ¿no? También directamente acá. Bueno, ahí está. Entonces vamos a ver si vamos a darle a actualizar y efectivamente miren, ahí está lo que contiene cada una de las carpetas y el index. Entonces ya tenemos esta parte y miren cómo se ha identificado ya. No, estos elementos se presentan de esta manera porque tiene unas ayudas, ¿no? Tiene unas ayudas el Dreamweaver que están aquí en Bear, que son ayudas visuales. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Y que están activas. Entonces ella me permite verificar, ¿no? cómo se está creando los elementos. Entonces tenemos aquí el header. Miren que el header está logo. Ahora, ¿qué pasa? Por aquí tenemos un error, por eso está acá abajo. Esto debería estar acá arriba, como les decía, en línea. Entonces miren, aquí me aparece, me falta un parámetro. Entonces este cierre de aquí, que hizo falta, y ahora miremos cómo todo sube. ¿Ven? Entonces ya el elemento header está aquí. Logo, si nos ubicamos en logo, vemos ahí que está marcado. Si nos ubicamos en banner, vemos que está ahí marcado. Si nos ubicamos en login, vemos que está ahí marcado. Todos están encima, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen ninguna propiedad. Entonces ellos se ubican de esa manera. Digamos que vamos a generarle unas propiedades para poder mirar cómo están trabajando. Trabajemos con el ancho y el alto. Entonces me voy para logo, banner y voy a trabajar sobre ellos. Entonces me voy aquí a hoja de estilos y voy a empezar a trabajar con el ID. Con el ID recordemos que es con numeral. Y llamamos al primero, que sería logo. Y para logo vamos a determinar las siguientes propiedades, que serían un ancho, ¿no? Digamos que va a tener un ancho de unos 150 píxeles y va a tener una altura, ¿no? Que va a ser 100%. Listo por ahora. Ok, entonces cerramos, actualizamos. Entonces miren cómo ya se ha creado este. Démosle un color, de una vez el color que estábamos trabajando, un background color. Recordemos que color solamente tomaría lo que es el color de la fuente. Entonces tomamos un back color, damos aquí un color, creo que este podría ser, y actualizamos. Entonces miren, ya tenemos el color de la estructura, pues más o menos como la queríamos. Se va formando ya el objeto y vamos a crear la siguiente, ¿no? Que tenemos, que es banner. Entonces banner, le llamamos banner. Vamos aquí, de una vez hace el cierre también, vamos a hacer. Podemos llegar aquí, nuevamente le damos enter y nos va a aparecer las propiedades. Y para este banner vamos a darle, no le vamos a dar un ancho, sino que le vamos a dar color, background color. Entonces background color, vamos a decir que va a tener un color naranja para distinguirlo y un alto del 100%, que haría referencia al 100% de su contenedor, al tamaño de su contenedor. Listo. Entonces actualizamos y vemos que efectivamente está tomando, ¿no? Pero observamos que este debería estar acá arriba, lo que les explicaba, y no se ubicó. Se ubicó fue en la parte inferior. Entonces, seguimos trabajando, ¿no? Aquí en código. Nos vamos con el otro, que sería login. Entonces tenemos login, lo mismo. Sería un background color igual. Background color. Tomemos un color, no sé. Tomemos este azul para distinguirlo. Ok, y lo mismo de siempre, un height que sería una altura de 100%. O automática, ¿no? Automática tomaría lo que tenga espacio libre. 100% tomaría todo el tamaño de su contenedor. Ok, y le dejamos ahí y actualizamos. Y miren que se va ubicando en la parte inferior. Coloquémosle un ancho, porque sabemos que este sitio va a tener un ancho, ¿no?
Entonces coloquémosle un ancho, digamos, de 250. Digamos que va a tener ese ancho. Entonces le vamos a dar un white de 200 píxeles. Ok, 200 píxeles. Listo. Y miren que a pesar de que esos 200 píxeles podrían adecuarse acá, no, el elemento no ha subido. Porque aquí cabe dentro de los 250. Igual para este. Vamos a mirar este banner a ver qué pasa. Si le damos un ancho que sabemos que sí va a organizarse. Recordemos que tiene 1000 y este tiene 150, o sea que tenemos aquí un espacio de 850 para que este suba. Entonces vamos a darle unos 700, por ejemplo. ¿Sí? Y observen que mermó su tamaño, pero no subió. Entonces es la propiedad flotante la que debemos determinar sobre ellos. Entonces, por ejemplo, el banner, vamos a dar una vez aquí, ya que estamos aquí, darle un flotante hacia la izquierda. Damos control S y empieza a cambiar. ¿Ven? Cómo empieza a tomar, digamos, a realizar cambios sobre los elementos que están en la parte inferior. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy left al banner, entonces login no lo va a tener en cuenta dentro de la estructura del contenedor que sería header, sino que para él no existe, entonces él va a subir y se va a ubicar de esa manera. Ahora necesitamos que este también suba, entonces tenemos que darle esta propiedad a este elemento para que él no lo tenga en cuenta. Entonces arrancamos desde el logo, ¿no? Que debió ser lo normal arrancar desde el primero, pero era para que ustedes vayan mirando cómo se van presentando las opciones y ustedes lo tengan en cuenta en el momento que se les presente, digamos, algún error o este tipo de situaciones. Entonces mire que ya tenemos, ¿no? Ya tenemos cómo se empieza a trabajar. Ahora, se desacomodó. ¿Por qué? Porque el contenedor es header, así que todo va a trabajarse sobre este contenedor, ¿no? Este está en la parte flotante, así que permite que este elemento suba. Este elemento no tiene una parte flotante, por lo tanto él va a tratar de mantenerse dentro de este espacio y lo que hace es correr los elementos, ¿no? Y los otros elementos se comprimen. Entonces no es lo que queremos, así que este login también debería tener un punto flotante y el punto flotante, pero en esta ocasión lo podemos trabajar sobre la derecha. Entonces decimos que flote sobre la derecha. Actualizamos y miren que el elemento ya se ubica a la derecha. Ahora sí, ya lo que tenemos aquí es que no puede subir porque ya no hay espacio. O ampliamos el contenedor llamado principal o trabajamos con el elemento de acá. Entonces hay que definir qué es lo que me interesa. Generalmente yo manejo la estructura, o se maneja, ¿no?, la estructura de los paneles de la izquierda y los paneles de la derecha, y lo del centro se adecua a lo que al espacio que me quede libre. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a este elemento que tenemos aquí, ¿no?, que sería banner, y vamos a quitar su tamaño, el ancho, y le podemos dar al 100%, por ejemplo. Digamos que es como para que ustedes vean el ejemplo. ¿Sí? Y miren que él toma al 100% de todo el contenedor. Hasta ahí creo que no hay ningún problema y creo que es claro que el 100% va a trabajar sobre el contenedor. Pero si nosotros en este caso lo dejamos un ancho automático o lo quitamos, ¿no?, que es lo mismo para este caso, y le damos a actualizar aquí con un clic, miren que el elemento desaparece. ¿Sí? Desapareció. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que contenga el elemento. Depende de lo que contenga. Pero ¿qué tal si nosotros llegamos y le quitamos la propiedad del left? Y actualizamos. Entonces miren cómo ese elemento se trata de adueñar del espacio que queda arriba. Bueno, pues este banner que tenemos aquí, lo ideal es no trabajarlo. Así de sencillo, lo ideal es no trabajarlo. Entonces lo que ustedes hacen es nunca tener ese elemento, sino dejar que el espacio que quede ahí lo maneje su contenedor. Entonces me explico. Vamos a quitar a banner de aquí esta propiedad
y vemos que los elementos ya se han organizado, ¿no? La altura, el 100%, en este caso, de lo que contenga, ¿no? Cada uno de ellos, como está en flotante, se comporta así. Vamos a cambiar la altura, vamos a darle la altura correspondiente al header, que tiene una altura de 200, entonces vamos a trabajar con 200 píxeles. Igual, de la misma manera acá. Sí, es una altura de 200 píxeles, ok. Listo, actualizamos y ya vemos cómo queda el elemento. Y si ustedes ven, este espacio quedó libre, ¿no? Entonces lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque esto lo va a manejar es el header. Digamos que el header yo puedo darle una imagen al header que me ocupe todo esto, ¿sí? Y luego montar estos elementos, así que estos elementos van a tapar la imagen que está al fondo. Entonces ya es una forma de crear para no tener que preocuparme, no darle una medida exacta en esto, porque que necesito, lo que voy a trabajar es sobre medidas a la izquierda y a la derecha, para que este espacio se adecue a los elementos. Entonces lo que tendría que decir es que el header, como está ubicado en su ancho al 100%, lo que yo coloque ahí se va a generar a ese tamaño. Y me voy a pasar aquí a fuente y voy a eliminar ya este que no necesito, que el contenido del banner lo va a manejar es header. Vamos con la navegación. La navegación está dentro de, vamos a ver, eliminar este elemento aquí que se nos estaba quedando. Ok, entonces aquí tenemos el header. Aquí podemos generar ya de acuerdo a nuestro diseño, ¿no? Seguiría el logo que ya lo tenemos a la izquierda, el banner que no lo vamos a trabajar y el login. Miren que queda la misma estructura, solamente que el elemento background imagen o background color lo tendrían que manejar es con header, con su contenedor. El siguiente elemento es nav, ¿no? Y tiene un espacio aquí, entonces vamos a generarlo. Sería la etiqueta si existe en HTML5, nav, e inclusive esta nav podría ir dentro del header. Como les decía, depende de cómo lo vamos a construir, ¿no? El nav para este caso va a ser un solo navegador, así que voy a trabajar con la etiqueta directamente. Lo mismo, voy a estilos y empiezo a generar para la etiqueta. La etiqueta no necesita de numeral, así que vamos a trabajar de esta manera. Y las propiedades para nav sería su background color. Vamos a darle un background color para distinguirlo. Y le vamos a dar un color, creo que tenía una tonalidad roja. Vamos a ver con esa tonalidad. Y ocupa todo el espacio. Entonces white al 100%. Ok, listo. Cerramos aquí. Organicemos estos elementos. Ok. Quedaría. Guardamos. Vamos aquí al código fuente. Vamos a ver qué pasó aquí. A ver, una etiqueta perdida. Bueno. Veamos. Entonces, etiqueta perdida. Se perdió el contenedor. Entonces el contenedor principal aquí está. Miren que me parece que falta un cierre, ¿no es cierto? Entonces, aquí antes del body debería estar. Claro, creo que me confundí y borré pensando que era la etiqueta que estábamos eliminando anteriormente. Bueno, vamos a ver si ahí aparece. Bueno, estábamos en navegación, entonces nos vamos a estilos nav, aquí en nav, la etiqueta nav. Vamos a darle una altura para poderla observar, ¿no? Entonces démosle una altura de unos 60 píxeles para poderla visualizar. Entonces miren, ahí aparece, ¿no? Como tiene el white del 100% y ya está fuera del header, entonces se ubica de esa manera. Bueno, digamos que la nav no ocupase todo este espacio, digamos que ocupase algo menos.
Entonces, perdón, esto es acá. Ok, vamos a trabajar con un ancho, digamos, de unos 200 px. ¿Sí? Entonces, miren que este elemento se ubica sí aún por debajo, porque el header no tiene ninguna propiedad flotante. Entonces, por eso es importante que podamos trabajarlo así, que tengamos unas etiquetas como estas. Pero igual, uno podría tener, digamos, la navegación dentro de header. Entonces vamos a ver qué pasaría, qué sucede. Entonces vamos a colocar el menú nav dentro de header y al mismo nivel de los otros elementos. Entonces, anteriormente nosotros habíamos mirado que los elementos suben, ¿sí? Entonces, porque están en punto flotante, así no tenga definido un punto flotante, porque nav no lo tiene, pero como hay un espacio en el cual él puede ingresar, entonces él se adecua y miren, se ubica ahí. Entonces eso es algo que nosotros podemos evitarlo, sea creando un contenedor header, no para que de aquí en adelante empiece a trabajar, y eso sería la manipulación pues por el ancho. Pero esto también lo podemos evitar, por ejemplo, aquí en nav, que recuerden que está dentro de header, con unos parámetros. Vamos a aumentarle un poquito el tamaño aquí, vamos a aumentarle a unos 400 píxeles para verlo un poco más grande. Y digamos que voy a utilizar una propiedad clear y en ambos sentidos. Y miren que la propiedad clear lo que hace es que este elemento a la cual se le estoy dando esa propiedad no tenga en cuenta los puntos flotantes. Así que lo que él hace es ubicarse en la parte inferior del anterior elemento. Entonces el anterior elemento ocupa este espacio hasta aquí, entonces él se ubicaría después de él y va manteniendo esa estructura. Entonces para eso es importante la propiedad clear boot. Entonces se genera cuando uno lo tiene dentro del mismo contenedor y del mismo contenedor y el tamaño va a ser menor. Esto no es controlable, por ejemplo, cuando va a depender su ancho de lo que contiene, ¿no? Entonces por eso es importante que los anchos sí empecemos como a trabajarlos, a tenerlos en cuenta. En este caso pues sería para que lo observen, pero como tengo un header dentro, por eso es importante que ustedes aprendan a estructurarlo, no va a ser necesario, ¿no? Aquí, y podemos ir a la navegación, a la etiqueta de navegación y colocarla por fuera. Listo, y ahí se ubica en la parte inferior. De ahí ya démosle el estilo de un white al 100%. Ok, si sucede lo mismo con la navegación hacia abajo, ¿no? Con el footer, con la sección. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. La idea de esto es que piensen en la estructura. Bueno, el siguiente parámetro que vamos a definir dentro de la navegación es que cree un espacio libre, ¿no? Un espacio en blanco. Entonces vamos a darle una margen, pero en este caso vamos a darle una margen específica, una margin top, sería la parte superior, y le vamos a decir que tiene una margen de unos 10 píxeles. Entonces miren que se ha separado respecto a los otros contenedores y mantiene su mismo tamaño, ¿no? que, es, eh, que es para generar ese espacio en blanco. Lógicamente aquí no se lo va a notar porque tenemos una div principal, contenedor que como me contiene a todo y le dimos un color azul para poderlo diferenciar, entonces por eso lo tenemos ahí apareciendo. Sería no darle color para que ya se note. Bueno, ahora la diferencia entre margin, entonces dijimos que del elemento contenedor, o sea, del elemento en este caso nav, ¿no? Hacia afuera, toma esa margen, ese espacio. Mientras que padding, si ustedes ven, lo que hace es tomar el tamaño que tiene actualmente, ¿no? Y ustedes van a ver que
va a aumentar ese tamaño, en este caso la altura, porque es el TOF. Entonces TOF más lo que tiene actualmente, eso sería. Lo que pasa es que crea un espacio entre la parte interna de los elementos, ¿sí? Pero ese espacio es de los internos hacia afuera, así que lo que hace es generarlo más grande, ¿sí? Entonces veamos, cuando le doy clic, observen que el elemento se ha vuelto más grande, ¿sí? Y ustedes van a ver que hay un espacio más entre el borde del contenedor con los elementos que tenga internamente. Eso es lo que se genera. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la diferencia aquí en código fuente. Coloquémosle aquí algún texto. Coloquémosle un H3. Listo. Entonces miren, el elemento que se lo va a notar es como si estuviera más alejado del borde, ¿no? Eso es lo que hace el padding. Si nos pasamos a estilos y generamos margin, entonces no se va a generar ese espacio entre el texto, se va a conservar, sino que se separa es el elemento contenedor. O sea, en este caso nav, pues, a separar de los demás elementos. Entonces es importante que margin va a tomar de punto externo, ¿no? No trabaja con lo interno, sino lo externo. Ok, y ya tenemos ahí. Les decía que la fuente, ¿no? Hay que trabajarla, y la alineación, ¿no? Entonces, por ejemplo, TextAlink, aquí está justificado centro, entonces vamos a darle center, y todo el texto que esté dentro de esta etiqueta se va a ubicar al centro. Bueno, eso lo teníamos anteriormente como ejemplo. Bueno, vamos a trabajar ahora. De aquí en adelante, como no trabajo con puntos flotantes, no va a haber problema. Entonces ya sería trabajar con las secciones, ¿no? Recordemos que hay una sección en esta ubicación y después hay otra sección, continúa una sección, que para esta sección tiene un punto flotante también, ¿no? Entonces vamos a definir las secciones y ya tocaría es como definir su ID con que vamos a trabajar. Bueno, vamos a hacer algo para recordar lo que es trabajar con otros tipos de elementos dentro, parámetros dentro de lo que es la CS, y son las clases. Entonces veamos que tenemos dos elementos. Un elemento que es este elemento que está aquí en la parte izquierda, que es el logo, y este elemento que está en la parte derecha. La sección va a tener lo mismo, entonces voy a definir una clase. Entonces voy a definir aquí una clase que se va a llamar, o inclusive lo podemos hacer al revés, ¿no? Digamos, ya que tenemos a Dreamweaver, por ejemplo, la clase la voy a definir acá arriba, ¿no? Entonces, punto y el nombre de la clase. La clase la voy a llamar FL, por ejemplo, y FL va a tener unos parámetros en común con otros elementos. Entonces, por ejemplo, floatLeft. Entonces voy a tomar el parámetro float y le voy a decir que en la parte izquierda, y voy a crear otra clase para este elemento, para este parámetro en común con otros elementos, que sería float right. Entonces, la parte derecha. Ok. Y voy a guardar. Y ahora hay ciertos parámetros, no solamente eso, puede ser en diferente color, sobre todo en listas, por ejemplo, podemos trabajar con las clases, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos varias etiquetas, ¿no? Varios componentes que tienen propiedades similares, entonces en vez de escribir esas propiedades, repetirlas por cada elemento, lo podemos hacer un llamado a la clase, que la clase definiría esos parámetros, y esos parámetros pueden utilizar diferentes etiquetas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a llamar a la clase. Entonces voy a llamar a la clase. Miren que ya me detecta algunas clases, entonces digo que sí, que va a ser esta. Voy a llamar a la clase acá, por ejemplo, right sería, ¿no? Entonces aquí sería fr, creo que no colocamos el nombre correctamente. Vamos a verificar así, aquí es right, ok.
Entonces pasamos nuevamente acá y ya tenemos que section va a tomar los parámetros. Y por aquí teníamos logo. Vamos a darle clase, que logo utilice los parámetros que tiene la clase FL y login que utilice los parámetros que tiene la clase FR. Ok, entonces ya quedarían esos elementos. Pueden combinarse ese tipo de objetos como parámetros como ID o class. Y nos vamos a ir a la hoja de estilos y ya no vamos a necesitar aquí en logo flow al left y ni en login flow al right. Miren, se mantiene en la izquierda y en la derecha. ¿Por qué? Porque tienen terminada la clase. Entonces veamos qué sucede si lo quitamos a uno de ellos. Entonces quitemos este elemento. Entonces miren, se pierde. O sea que sí está teniendo en cuenta lo que es la clase. Entonces recordemos que clases, cuando nosotros tenemos unos parámetros que van a ser utilizados o se repiten dentro de los componentes, y de HTML5 las etiquetas, así que podemos definir una clase, parámetros en común para todos los elementos y no tener que estar repitiendo varios, ¿no? En este caso solo tenemos uno, así que digamos no se nota mucho la diferencia, pero ahí podemos tener varios parámetros, por ejemplo, en definir en el menú, por ejemplo. Ahí vamos a tener varios parámetros que pueden ser llamados, ¿no? Bueno, o en animaciones. Esta es como la parte de la estructura, ¿no?, que habíamos trabajado. ¿Recuerdan en Fireworks? También lo habíamos trabajado con una imagen. Y de aquí en adelante creo que no tiene ningún inconveniente. Aquí faltaría definir el alto, el ancho y el footer, ¿no? Faltaría acá. Y ya terminarían creando la estructura. La idea es que ustedes practiquen, ¿no? Entonces, hasta este punto va en cuanto a la estructura. Y les voy a trabajar algunas opciones que ustedes pueden encontrar, que sería con el papel tapiz. Entonces veamos este contenedor que tenemos aquí. Vamos a trabajar con él. Entonces voy a quitar estos elementos que tengo acá en la parte superior, que es el header. Entonces voy a eliminar header, todo lo que tiene header. También eliminamos la parte de navegación y eliminemos secciones. Sí, yo creo que vamos a trabajar solamente con principal. Listo, entonces va a quedar este elemento. Recordemos que esta etiqueta puede venir a hoja de estilos y esta etiqueta principal le puedo quitar el background color, ¿no? La quitamos y automáticamente quedaría con el fondo, entonces generando esos espacios de descanso para el usuario. Bueno, quedaría con el color que tiene su contenedor, que sería en este caso el body. Regresando aquí al código, vamos a eliminar y dejar el principal como lo habíamos dicho anteriormente. Actualizamos y vamos a cambiar este fondo. Vamos a trabajar con lo que son las imágenes. Vamos a ir aquí a estilos, ¿no? Y vamos a quitar este background color, lo vamos a reemplazar. Entonces lo eliminamos y vamos a reemplazar con background image. Entonces background imagen. Creo que me faltó un elemento. Background, aquí me falta line. Ok, background image. Entonces aquí sería seguir la ruta, ¿no? Recordemos que esto es relativo al archivo. Entonces el CS se encuentra dentro de la carpeta, la hoja de estilo se encuentra en la carpeta CSS y lo que es la imagen que vamos a tomar se encuentra dentro de image. Entonces no vamos a utilizar la facilidad que me presenta Dreamweaver, sino que vamos a utilizarlo desde los parámetros. Entonces background image tiene un parámetro que es URL, ¿no?, para encontrar la imagen, y
le decimos que desde la posición de este documento tiene que regresarse, ¿sí? Porque no se encuentra en esta carpeta que contiene este documento, sino que se regrese un nivel y dentro de ese nivel ya busque la carpeta IMG y dentro de esa carpeta IMG ya puede encontrar el elemento que en este caso queremos, que es textura 2.png. Ya tendríamos este elemento apuntando como fondo de este contenedor. Entonces miren que se ha actualizado y ahí tiene el background que mirábamos cuando trabajamos con firewalls. Miren, acerquémonos y ahí tenemos en realidad pues, lo que está tomando su textura. Como está transparente, esta textura casi no se nota. Entonces aquí podemos no solamente trabajar de esa manera, sino combinar. Entonces podemos darle un background color, ¿no? Tenemos un color, por ejemplo, un color verde. Y le decimos, listo. Y él empezaría a trabajar con la transparencia, aunque este no lo está tomando, pero es más que es Dreamweaver, ¿no? El navegador sí se vería. Cambiamos a textura PNG y miren cómo la textura PNG que no tiene transparencia nos queda de esta manera. ¿No? Vamos a ver si lo toma, si no nos tocaría ir al navegador. Entonces vamos a ver. No, nos toca ir al navegador para poder observarlo. Bueno, la idea es que ustedes miren que puedo combinar las dos cosas. ¿Por qué? Por lo siguiente. En Background Image, no, si ustedes se dan cuenta o recuerdan, esta imagen tenía un tamaño pequeño, un alto que no ocupa, todo este espacio no ocuparía. Solamente al ancho, que tiene 1000, estaría ocupándolo. Entonces, ¿a qué se debe? Se debe a que cuando se inserta una imagen como tipo background por defecto, él toma una propiedad repeat. La propiedad repeat es repita, repita, repita hasta que ocupe todo el espacio. Entonces, a razón de que principal yo le puedo dar 1200, ¿no? Miren que igual la imagen se adecua a esos 1200 porque está repitiendo. Pero veamos qué es lo que se repite. Entonces, para eso vamos a cambiar una propiedad, le vamos a dar background, pero repeat. Vamos a utilizar esta propiedad background repeat, le vamos a decir que no repita. Cuando no, decimos que no repita, él va a tomar solamente una de la imagen, la va a colocar solamente una vez. Vamos control S y miren que podemos diferenciar aquí que el elemento tiene este tamaño y que tenemos un background color de fondo y que esa imagen no alcanza a ocupar todo este espacio. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que no se repita. Al decirle o al quitar este parámetro por defecto o al darle repeat, él lo que hace es tomar ese elemento, en este caso esta imagen, y repetirlo tanto hacia la parte horizontal como la parte vertical, o conocido como parte X, parte Y, plano X, plano, bueno, en el plano sería X y Y. Actualizamos y miren que se ha tomado, hasta aquí llega la imagen y aquí se repitió. Se repite, lógicamente no va a tomar todo el ancho porque ya tiene determinados unos píxeles. Entonces se va a definir ahí. Regresemos a 1000, volvamos a colocarle que no repita. Y miren que la imagen sí tenía los 1000 píxeles y así quedó. Ahora, vamos a jugar un poco. Entonces, volvamos a colocarle a 1200 aquí. Entonces miren que aumenta el tamaño, la imagen tiene no repeat, no se va a repetir, pero esta vez le voy a decir que sí, que se repita, pero en un eje en especial. Entonces, aquí miren, podemos ver que dice repetir en X, repetir en Y. ¿No? Entonces ustedes pueden colocar ese parámetro en el que quieren que se repita. Vamos a hacer que se repita en X. Entonces, le vamos a decir aquí en repite en X. Y miren que ya cubre horizontalmente. Vamos a cambiarlo y vamos a decir que repita en Y. Entonces automáticamente repite en Y, hacia abajo. Para este tipo de fondos, pues ¿por qué se hace? Porque no queremos una imagen grande, sino una imagen que tenga pocos bits en cuanto al tamaño. Y
Por lo tanto, utilizamos la opción de repeat para que sea el equipo del navegador el que haga todo el trabajo, se demore menos en cargar la imagen, el equipo del usuario, y al repetirlo, pues ya una vez cargada la imagen, repetirlo será mucho más, mejor rendimiento tendrá. Entonces, esas son las razones por las que trabajamos. Bueno, creo que hasta aquí vamos a llegar por ahora. También hay muchas propiedades en esto, vamos a verlas. Vamos a decirle que vamos a ubicar en, aquí guardemos, vamos a ubicar para que conozcan un poco más. Vamos a principal, vamos a decir que vamos a editar regla, y en editar regla ustedes pueden mirar cada una de esas propiedades de qué se trata. Tenemos el color, tenemos que aquí podemos traer la imagen, tenemos repeat, las opciones que mirábamos, tenemos también aquí esta opción que fix o scroll. Fix es fijo, scroll es de acuerdo al movimiento. Entonces, por ejemplo, fijo sería que si tenemos una imagen de fondo y manejamos el scroll, la imagen se va a quedar estática, no va a cambiar, siempre va a quedarse en la pantalla a vista del usuario. Tenemos modo scroll, que es por defecto, o él va de acuerdo con el scroll. Tenemos la posición también de donde lo queremos ubicar, y tenemos por ejemplo, esas opciones muy utilizadas para lo que es el manejo de listas, lo de los menús. Tenemos aquí todas las opciones de estilos de las listas, tenemos transiciones también, ¿no? Que podemos generar transiciones aquí, o sea, animaciones. Bueno, transiciones es como el cambio que tiene, ¿no? de una propiedad, mientras que animación pues es varias cosas que se pueden efectuar en determinadas propiedades. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con el video de hoy, y nos vemos en la siguiente ocasión, donde trabajaremos un poquito de menús y un poquito de transformaciones. Gracias.